Ya. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo que vamos a ver hoy vamos a ver teorema de existencia y unicidad. Enedos de orden 1. Enedos de primer orden. Ya, entonces, bueno, voy a partir con una definición. Entonces, definición, voy a considerar una función, voy a llamarle f de un intervalo, voy a llamarle i, su conjunto de r, en r, ¿sí? Una función de una variable con valores, de una variable real con valores de variable real. Ya, i va a ser un intervalo, ¿sí? I va a ser un intervalo de forma AB, puede ser semicerrado, semiabierto, etcétera, etcétera. Puede ser no acotado, etcétera, un intervalo cualquiera. Entonces, vamos a decir, diremos que f es una función Lipschitz en I, ¿ya? O sea, el nombre precisa decir dónde estoy, cuál es el dominio de la función. Preciso decirlo. ¿Ya? Primero, ¿dónde estoy? El Lipschitz en I, coma, con constante o de constante L mayor que 0, ¿sí? Si se cumple lo siguiente, se cumple que el módulo de f de x menos f de y es menor o igual que L módulo de x menos y para todo xy en el intervalo. ¿Ya? Entonces, cuando decía aquí que tenía que ser Lipschitz en el intervalo, ¿sí? En el intervalo, esa parte del nombre de la función, Lipschitz en i con constante L mayor que 0, la parte del intervalo va aquí, en esta cuantificación. ¿Ya? Esta propiedad, esta desigualdad, se tiene que cumplir para todo xy en el dominio de la función. Y la constante L, que se denomina constante de Lipschitz, va acá, en esta parte de la desigualdad. ¿Sí? Ya, este nombre es el nombre de un matemático, el apellido de un matemático fundamental en matemática, y bueno, hay muchos fundamentales. Es un nombre raro, no recuerdo la nacionalidad del matemático, Lipschitz, pero tienen que acostumbrarse a decirlo. ¿Ya? Entonces todos tienen que repetir ahora en su casa Lipschitz. Repitan Lipschitz en su casa. ¿Lo hicieron? Lipschitz. De nuevo, Lipschitz. Ya, espero que lo hayan dicho, porque ya lo tienen que usar. Lo van a tener que usar. Van a tener que hablar de funciones Lipschitz. Ok, entonces, bueno, como hay módulos aquí, módulo, voy a complementar esta información con un pequeño análisis sobre la función módulo, ¿ok? Para recordar, ¿ya? Entonces después voy a explicar qué significa esta desigualdad que está aquí y sus propiedades, ¿sí? Ya, entonces voy a pasarme un rato, no sé, digamos unos 20 minutos hablando de solamente funciones Lipschitz, todavía no voy a hablar del teorema de existencia unicidad. ¿Sí? Ya, entonces, recordemos la función módulo. Recuerdo función módulo. Módulo o valor absoluto. Valor absoluto. ¿Sí? Puede ser que mi micrófono, Débora, puede ser que mi micrófono suene mal. Sí. ¿Se escucha eso sí o no? Suena saturado. Sí, ya he recibido esas quejas, voy a tener que arreglar eso. ¿Se alcanza a escuchar eso sí?
Sí, profe, sí se escucha. Sí, Solo profe, sí se escucha. Ya, cuando dice algo más fuerte, ahí suena súper saturado, ya, pero sí se escucha y se entiende. ya, voy a hablar no tan fuerte. Ya, voy a mirar eso. Entonces, bueno, valor absoluto. Entonces, la función valor módulo de x, ¿cierto? Ustedes saben que es x si x es positivo, entrega el valor x si x es positivo, o mayor o igual, y menos x si x es negativo. ¿Ya? Entonces, gráfico de la función. Entonces, este es el eje de las x. Entonces, cuando x es positivo, yo simplemente entrego x. ¿Ok? Devuelvo x, o sea, la identidad. ¿Sí? Y cuando x es negativo, cuando estoy aquí, cuando dice que x es negativo, entonces cuando tomo x positivo, lo que entrego como valor es el mismo x. Y cuando x es negativo, cuando estoy aquí, cuando x es negativo, por ejemplo, x igual a menos 5, que es negativo, ¿sí? Entonces el módulo dice, mira, lo que me está dando un número negativo, transforma lo positivo multiplicándolo por menos 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá sigue la identidad, y menos la identidad, la reflexión con respecto al eje X. Entonces esto queda así. ¿Cierto? Ustedes ya conocen esta función módulo. ¿Sí? Esa es la función módulo. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa si consideran entonces, bueno, fíjense que la función módulo es, qué sé yo, diferenciable cuando x positivo, diferenciable cuando x negativo, pero no es diferenciable en cero. O sea, es como el ejemplo cero que uno ve de, de diferenciabilidad. ¿Qué pasa si uno traslada la función módulo? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno traslada la función módulo? Si uno considera, por ejemplo, toma un a en R y considera la función f de x igual módulo de x más a. Entonces, es una traslación en a. Voy a ir un poquito rápido aquí. Entonces, lo mismo que el módulo, pero esto se anula cuando x es igual, voy a ponerle un signo menos mejor. Esto se anula cuando x vale a. Entonces, por ejemplo, si a está aquí, entonces esta función f de x es lo mismo que en la traslación del módulo, este monito, que está aquí, pero el vértice, que es decir, donde se hace cero la función, lo voy a trasladar en a. Entonces esto queda así. ¿Ok? Ya, y de igual manera la función, por ejemplo, la función g de x igual menos módulo de x menos a, es la misma función anterior, pero reflejada, saliendo hacia abajo, digamos, reflejada con respecto al eje x. Entonces, este es el gráfico de la función g. ¿Sí? Este es g, este es f. ¿Ok? Ok, ¿y qué pasa? Y aquí voy a tratar de ir haciendo poco a poco el link con lo de la función Lipschitz. ¿Qué pasa si yo a esta función f la multiplico por 10? Si la multiplico por 10, ¿sí? Yo me paro aquí en un punto x aquí. Este es f de x. Al multiplicar por 10, bueno, esto va a crecer, 10, porque esta cosa es positiva. ¿Sí? Esto va a crecer y entonces esto queda así. No es exactamente, no es un cálculo preciso, pero si yo multiplico el módulo por una constante mayor que 1, aquí, como que este conito que define la función módulo se empina, y si yo lo multiplico por otro lado, si yo lo multiplico por una constante menor que 1, por ejemplo, un medio, entonces este conito va como a achatarse. ¿Sí? ¿Ya? Eso podría haberlo hecho aquí al principio. Entonces, si este módulo de x, no sé, 10 o
para hacer el link L por módulo de X, con L mayor que 1, es el mismo conito, pero más alto, y L por módulo de X con L menor que 1, es el mismo conito, pero como achatado. ¿Sí? Es un análisis rápido de la función módulo. Ya, entonces vuelvo a la condición Lipschitz. ¿Ya todavía se escucha más o menos decente? ¿Se entiende? ¿O es muy desagradable el chirrido? Sí, no, sí se escucha, profe. Ya. Ya, entonces vuelvo a la función Lipschitz. ¿Okay? Entonces fíjense. Si yo pido que f de x menos f de y en módulo es menor que módulo de x menos y, ¿sí? Sacándome de encima este módulo que está aquí, esto es equivalente a decir que f de x menos f de y está acotada por arriba y por abajo por menos módulo de x menos y, por abajo por menos L módulo de x menos y, y por arriba por L módulo de x menos y. ¿Ok? Voy a pensar que, y entonces voy a hacer un pequeño gráfico aquí. ¿Ya? Voy a pensar que y está fijo. ¿Ya? Voy a pensar que y está fijo. Entonces voy a pasar este que está aquí, lo voy a pasar sumando a ambos lados. Me queda más f de y menor o igual que f de x más f de y. ¿Sí? Entonces aquí va a haber, aquí está el valor f de y. Y fíjense, tomando en cuenta la discusión anterior, tomando en cuenta esta discusión de la traslación, pensando de que y está fijo aquí, y veo a y muevo a x, este va a ser el eje de las x, significa que la función f, que está aquí, la función f, evaluada en x, va por abajo de un conito, con altura inicial f de y y apertura L mayúscula, y por arriba de otro conito yendo para abajo. Si ustedes se fijan, recuerden que con la constante negativa va para abajo, con la constante positiva va para arriba y modifica la amplitud del conito. Entonces dibujo los conitos. Este cono de este aquí va a ser una cosa así. No parte de cero porque tengo un factor f de y sumando. Y este conito que está aquí, en verde, va para acá para abajo. ¿Ya? Entonces va para abajo porque la constante que está multiplicando es negativa al módulo, no se hace y parte de f de y porque, bueno, en y esto se hace 0 y f de y lo suma aquí, lo sube un poquito. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la condición Lipschitz? La condición Lipschitz dice geométricamente que la función f, que es la que a mí me interesa, localmente está dotado por un cono, está entre medio de dos conos. Aquí va f. Puede hacer muchas cosas. La función f puede hacer muchas cosas. Puede hacer esta cosa así, etc. Puede ser una cosa así, más ordenada. Pero lo que sí es seguro es que va por abajo de ese cono y por arriba de ese cono. ¿Ok? Eso quiere decir, voy a volver a esta interpretación geométrica de nuevo. Entonces voy a ir primero a los ejemplos. Ejemplo. Esos son los ejemplos que aparecen en el apunte. Por ejemplo, un ejemplo fácil es funciones lineales. Por ejemplo, f de x igual a, no sé, 5x menos 3, por decir algo. Entonces quiero ver cuál es la constante de Lipschitz y dónde es Lipschitz. Entonces voy a tomar f de x menos f de y en módulo. Es por definición 5x menos 3 menos 5y menos 3. Entonces, al sacar el paréntesis aquí, el módulo modifica, o sea, el menos modifica los signos de adentro, se va ese 3 con ese 3, entonces me queda módulo de 5x menos 5y, es decir,
5 módulo de x menos y. Entonces, si uno vuelve acá atrás y mira la definición, entonces uno sabe que una función lineal es Lipschitz con constante de Lipschitz la pendiente de la lineal, que es evidente de esta intuición geométrica de acá. Una función lineal, por ejemplo, esta función lineal que está aquí, era 5x menos 3, entonces por aquí está menos 3, y esta cuestión es así, este es f, entonces si yo me paro en cualquier punto i aquí, bueno, la lineal va por arriba de ella misma, de los conitos que determinan esta pendiente, la misma pendiente que está aquí, este 5. ¿Sí? Entonces en este ejemplo, toda función lineal, el Lipschitz de constante igual a la pendiente, o el módulo de la pendiente en realidad, el módulo de la pendiente, y en todo R. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, f es Lipschitz en R de constante L igual 5. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado. Ya, fíjense en este ejemplo que está aquí. En este ejemplo, voy a hacer el mismo, voy a partir exactamente de la definición acá. Voy a tomar el módulo de f de x menos f de y. ¿Sí? Entonces voy a tomar módulo de f de x menos f de y. Esto es por definición x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y entonces, y esto es igual a módulo de x menos y, módulo de x más y, módulo de x menos y por x más y, y el módulo se corta bien con la multiplicación. Módulo de la multiplicación, multiplicación de los módulos. Entonces esto me queda igual a módulo de x menos y, que me gusta porque es lo que aparece en la definición de Lipschitz, por módulo de x más y. Y aquí es donde vamos a tener un problema, si es que se quiere ver así. Fíjense. Entonces, recuerden que yo les decía, para tener derecho a decirse Lipschitz, tengo que decir dónde es Lipschitz. Entonces voy a hacer un análisis. Por ejemplo, si yo pido ver f en el intervalo, digámoslo así, 0, 2, por decir algo, entonces, usando este calculito anterior, yo tengo que módulo de f de x menos f de y, módulo, es igual a x menos y por módulo de x más y. ¿Cuánto es lo más grande que puede ser esta cantidad si yo tomo x e y en el 0,2? ¿Ya? Lo más grande que puede ser es 4, que es cuando tomo x e y igual a 2. ¿Sí? Entonces, esto es menor o igual que 4 por x menos y. Entonces, si yo miro la función en este intervalo, 0,2, entonces el Lipschitz, con constante de Lipschitz igual a 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si... sí. Disculpa, ¿puedes repetir esa parte en el conjunto? Que no caché cómo lo reemplazó ahí o cuál reemplazó. Sí, tengo que partir diciendo que es una cota grosera. Fíjate. Esto es cierto. Esto es una igualdad, ¿cierto? Ya, entonces si tú miráis la definición de ser Lipschitz, quiero comparar las diferencias de evaluación con la diferencia de los puntos. Eso es lo que investiga una función Lipschitz, eso es lo que representa. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es qué constante acompaña a la diferencia de evaluación para compararlo con, perdón, qué constante acompaña la diferencia de los puntos para relacionarlo con la diferencia de las evaluaciones. Entonces, en este caso, insisto, esto es una cota grosera. Este número que está aquí, módulo de x más y, si x e y están en el intervalo 0, 2, lo más grande que puede ser este número es 4, ¿no? Que es cuando tomáis x e y igual a 2. ¿Ya? ¿No te importa esto? No tomé en cuenta esto, toma en cuenta esto, ¿no? Entonces esto es menor o igual que 4x menos y entonces
esto te dice que este 4 que está ahí es la constante de Lipschitz de la función. Entonces f es Lipschitz de constante 4 en ese intervalo. Pero ¿qué pasa si yo tomo otro intervalo más extremo? No sé, menos 10, 10 o 0, 10 si quieres. ¿Ya? Entonces en este caso, usando el mismo argumento, voy a probar de que f es Lipschitz de constante 20. ¿Se fijan? Aquí de nuevo este es el L. Pero es una pregunta. Sí. ¿Qué tanta relación tiene que la constante de Lipschitz tenga que ver con la derivada de la función en un punto? Porque en este caso, si yo derivo esta función y ocupo el punto, también me da 20 o 4. Sí, en la próxima página lo voy a explicar. Es exactamente eso. Ah, ya, vale. Ya, pero fíjense, entonces, a medida que voy agrandando el intervalo, peor es la constante Lipschitz. Peor es la constante Lipschitz. Entonces, esta función f, x cuadrado, es Lipschitz en un intervalo acotado, pero no alcanza a ser Lipschitz en un intervalo no acotado. ¿Ya? Entonces, con esto quiero insistir en que la condición de ser Lipschitz depende de dónde estoy mirando la función, no solamente la función misma. ¿Ok? Ya, y entonces, aquí, excelente. ¿Quién fue que acotó lo de la derivada? Nombre. Vicente Castro. Vicente, bien. Entonces, relación entre constante de Lipschitz y derivada. ¿Ya? Entonces, la relación que hay entre una constante de Lipschitz y la derivada es la siguiente. Uno dice que L, digamos, la constante de Lipschitz, es una cota superior para la derivada. Fíjense. Supongamos que f es Lipschitz. Entonces tengo que f de x menos f de y es menor o igual que Lx menos y. Entonces yo tomo este término que está acá y lo paso dividiendo. ¿Bien? Entonces lo borro de acá, lo paso dividiendo. Entonces, como el módulo se porta bien con la multiplicación, se porta bien con la división, porque la división es una multiplicación. Entonces, división de módulo, el módulo de la división. Entonces, borro aquí, borro aquí, borro aquí, borro aquí, borro aquí. Pongo el módulo adentro. ¿Sí? Ya, y entonces ahora, si yo pienso que y tiende a x, si yo tomo y tender a x, esto que está aquí se transforma en la derivada de la función f en x. ¿Cierto? Y con el módulo de una función continua, ese límite pasa dentro de ese límite, tomar límite, cuando y tiende a x, a ambos lados de la desigualdad, por continuidad de la función módulo, el límite pasa dentro del módulo, y ese límite de este cociente diferencial es la derivada. Entonces lo que yo tengo es que módulo de f' de x es menor o igual que L. O sea, la constante Lipschitz es una cota superior para en realidad el módulo de la derivada. ¿Sí? Y de acá se deduce lo siguiente. Una propiedad importante. Propiedad. Entonces decimos que sea f de i en R derivable tal que existe una constante L positiva satisfaciendo que f' de x es menor o igual que L para todo x en y. Entonces, f es Lipschitz en y con constante L. ¿Ya? Ya, entonces, y esto es básicamente lo que la demostración de esto es básicamente esta prueba de aquí.
porque uno dice lo siguiente, uno dice f de x menos f de y partido por x menos y es igual a f' de un punto chi para chi entre x e y. ¿Cómo se llama ese teorema? ¿Cómo se llama ese teorema? El que el cociente... Este teorema, por el teorema que me dice que el cociente para x e y en el intervalo es igual a la derivada de un tipo que está entre medio de los dos puntos. ¿Cómo se llama ese teorema? Teorema del valor medio. El teorema del valor medio. O el teorema del valor medio. Tengo eso. Entonces, como tengo igualdad de módulos, y como por hipótesis yo sé que la derivada para cualquier punto en y, para cualquier punto en el intervalo y está acotada por L, esto es menor o igual que L. ¿Sí? Entonces, después me olvido de esto, y paso entonces este término multiplicando para llegar a esto. Es decir, el Lipschitz. ¿Ok? Entonces, si me permiten una acotación, así es como ustedes van a verificar que algo es Lipschitz. Van a derivarlo y van a acotar su derivada. Por ejemplo, verifique que f de x igual seno de x es Lipschitz en R de constante L igual a 1. Entonces, respuesta, lo que uno hace es el teorema del valor medio. Uno dice seno de x menos seno de y partido por x menos y es igual a la derivada del seno en un punto, la derivada del seno en un punto intermedio entre x e y, ¿cierto? Tengo un punto x, tengo un punto y, por aquí viene el seno. Entonces, este cociente es igual a la derivada de la función en un punto aquí intermedio que uno no conoce. ¿Sí? Entonces, uno pone la derivada de seno, coseno de chi. ¿Sí? Para un cierto chi entre x e y. Tomo módulo, pero yo sé que el coseno está acotado, el módulo está acotado por 1. Así que esto es menor o igual que 1. Y entonces tengo que, multiplicando esto, recuerden, módulo del cociente, el cociente de los módulos, paso este al otro lado y me queda entonces que seno de x menos seno de y es menor o igual que x menos y. Bueno, está este 1 aquí tácito que me dice cuál es la constante de Lipschitz. ¿Ok? Y entonces, bueno, volviendo a la acotación que motivó esta explicación, si ustedes se fijan, uno no puede hacer eso para esta función f de x igual a x cuadrado, no puede hacer eso en un intervalo no acotado, digamos en todo R, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que me va a dejar el teorema del valor intermedio va a ser 2 chi, y chi puede crecer, que es lo que se ve aquí, digamos. El teorema del valor medio me dice es Lipschitz, pero en intervalo acotado. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todavía no hay ni una Ebro aún. Entonces mejor debería pasar a una Ebro. Antes de eso, ¿qué no es Lipschitz? El puro hablado de funciones Lipschitz. ¿Qué no es Lipschitz?
por ejemplo, la función f de x igual a raíz de x en el intervalo 0,1, por ejemplo. Como esta función f de x raíz de x, f de x igual raíz de x en el intervalo 0,1 es una cosa así. Este es 0, este es 1. Es una cosa así. ¿Cierto? Es la función inversa de x cuadrado. Fíjense que x cuadrado es así. ¿Sí? Y la inversa, siempre el gráfico de la inversa se refleja con respecto a la diagonal. Entonces, el gráfico de raíz de x, bueno, ustedes ya, eso se ve en cálculo 1, es una cosa así. ¿Sí? Ok. Entonces uno dice, ya voy a usar la técnica de la derivada para ver si esta cosa es Lipschitz o no. Entonces tomo f de x en el intervalo 0,1 abierto, digámoslo así, mejor. Yo puedo aplicar el teorema del valor medio, porque esta cosa es diferenciable en el intervalo 0,1 abierto. Entonces f de x menos f de y, partido por x menos y, es igual a f' de un chi, con chi entre, yo tomo un x y un y, con chi algún número aquí. ¿Sí? Ya, ¿cuánto es la derivada de la raíz? 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Sí? Y si yo tomo una secuencia de, fíjense lo que pasa. Este cociente es igual a la derivada en un punto intermedio, es el teorema del valor medio. ¿Sí? Fíjense cómo son las derivadas, voy a hacerlo monísticamente. ¿Cómo son las derivadas? Bueno, aquí así, pero a medida que me voy acercando, fíjense, imagínense que voy tomando x cada vez más cerca de 0. ¿Ya? Entonces el punto chi en rigor también debería como irse pegando a 0. Si voy corriendo de x a 0, el punto chi va a quedar entre medio, va a haber derivadas cada vez más empinadas. Entonces cuando ya estoy aquí en el límite, tomando x y y, aquí bien cerquita de 0, la derivada tiende a infinito. ¿Sí? Porque chi está entre medio de x e y. Si yo tomo x e y corriéndose a 0, este también tiende a 0, entonces esto tiende a infinito. No hay ninguna constante que me ataje la diferencia de x, y de acá. Entonces esta función no es Lipschitz. Nunca voy a poder encontrar una constante L tal que esto suceda. Esto no pasa en esta función. ¿Sí? Profe, no entendí bien lo último. ¿Es porque tiende al infinito La derivada. la derivada? Sí. ¿Porque tiende al infinito es porque no existe el Lipschitz? No existe una constante que ataje esto. Porque fíjate, aquí se entendió esto. Este es el teorema del valor medio. ¿Cierto? Sí. Y claro, aquí es donde traiciona el ojo humano. Esto es cálculo infinitesimal. Entonces, si uno se acerca más a esto, uno hace un zoom, ¿ya? Y toma un x aquí y un y aquí, el chi que me entrega el teorema del valor medio va a estar aquí entre medio, y aquí cada vez la derivada es peor. De hecho, voy a ser bien exagerado, la función, o sea, un zoom de la función, esta cuestión es como así. Entonces aquí ya la derivada es gigante, este valor es gigante. ¿Sí? Fíjate, imagínate si tú tomáis claro, si x y tienden a 0, tú puedes tomar una sucesión de x distintos que tienden a 0. Eso empuja a chi a estar cerca de 0. Y si esto está cerca de 0, esto es gigante. Entonces no puedo acotarlo por una constante L. ¿Sí? Pregunta de Vicente Castro. ¿La función valor absoluto tampoco sería? La función valor absoluto sí lo es, fíjense. Otro ejemplo. Esta sí es Lipschitz. F de x igual valor absoluto de x. Entonces tomo valor absoluto de x menos valor absoluto de y. O sea, estoy tomando f de x y f de y. ¿Sí? Es igual a módulo de x menos módulo de y. ¿Ya? Y, ¿cómo se puede hacer esto fácil?
se puede dividir se divide en casos. Si los dos son positivos, a ver cómo está la cosa. Wait. Ya, si los dos son positivos, si X son positivos, si estoy mirando, se puede ver monísticamente, así la función módulo. Si los dos son positivos, módulo es simplemente X y Y, ¿cierto? Entonces, si los dos son positivos, voy a hacerlo rápido esto es X menos Y, ¿cierto? Si los dos son positivos. Y X, cualquier número es más chico que su módulo. Entonces esto es más chico que el módulo de X menos Y. Entonces, F, el Lipschitz de constante 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si los dos son negativos? Si los dos son negativos, tengo módulo de X menos módulo de Y. Si los dos son negativos, me queda menos X menos Y. Voy. Y entonces esto queda Y menos X, y un número siempre es más chico que su módulo, esto menor o igual que módulo de Y menos X, que es lo mismo que módulo de X menos Y, porque adentro del módulo el signo se absorbe, a lo mismo. Borro todo esto, entonces obtengo que la función en Lipschitz, en ese caso, los dos negativos de constante 1. Y ahí, el gran desafío. ¿Qué pasa si uno es negativo y el otro es positivo? Veamos, por ejemplo en este caso. Tengo módulo de X menos módulo de Y. Como X es negativo, esto me queda menos X. Como Y es positivo, esto queda Y. ¿Cierto? Ya, me pillaste. Ya, pero fíjense. Y es positivo. Estoy siguiendo este dibujo. Y es positivo. Por lo tanto, menos Y es negativo. Menos Y está por aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, menos Y es más chico que Y. Entonces, esto es menor o igual que menos X más Y. ¿Sí? Y un número siempre es más chico que su módulo. Entonces, esto es más chico que Y menos X. Es decir, esta cosa es Lipschitz. De constante 1. Borro todo esto de nuevo. Conservo esa desigualdad. Y tengo que esto es Lipschitz de constante 1 otra vez. Es un truquito. Entonces, O sea, profe, ¿sí? una condición necesaria para que exista la constante es que se dé como ese módulo de Y menos X. Sí. Multiplicado por una constante en el frente. Aquí. Y no puede ser, En este caso de 1. y no puede ser de X menos Y. Sí, es que después, claro, que X, es que el módulo absorbe el signo dentro. El módulo absorbe el signo dentro. El módulo de X menos Y es lo mismo que el módulo de Y menos X. Entiendo. ¿Sí? Ya voy con la pregunta de Francisco San Martín. Profe, entonces casi para cualquier función que tenga una derivada que entregue problemas cuando el intervalo se haga pequeño, no podrá ser acotada, por ejemplo, logaritmo, sí. Logaritmo tampoco es Lipschitz en el intervalo 0,1. Claro, porque la derivada, voy a hacer mejor el monito. Logaritmo es una cosa así. Entonces, claro, la derivada de logaritmo es 1 partido por X, cuando X tiende a 0, las derivadas se ponen cada vez más grandes, entonces esa tampoco es Lipschitz. ¿Profe? Intervalo 0,1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la de valor absoluto, como la derivada tiene problemas donde esta función se hace 0, por eso a eso yo me refería si en ese caso en específico no sería Lipschitz, cuando se acerca ya al 0,0 en este caso. Sí, pero lo que acabo de probar es que la función módulo es Lipschitz de constante 1, a pesar de no ser diferenciable. Es lo que dije al principio, cuando una función es Lipschitz, en el fondo, aquí está medio confuso el dibujo, lo voy a hacer de nuevo.
Cuando una función es Lipschitz, digamos, uno lo mira alrededor del punto. Cuando una función es Lipschitz, uno ve que el gráfico de la función está encerrado por dos conitos. Uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo, cuya apertura está dada por la constante de Lipschitz. Entonces la función f así. ¿Qué pasa con la función raíz? La función raíz tiene una derivada infinita aquí. Esta es raíz de x. Entonces, por mucho que yo empine el conito, nunca lo voy a encerrar por arriba. Como que la única manera de encerrarla por arriba es con un cono, con una línea para arriba, por eso no es ni siquiera una función. ¿Se ve? Entonces, el módulo, a pesar de ser no diferenciable en cero, es Lipschitz. Pero la raíz no, la raíz no, porque la raíz tiene, las pendientes se van poniendo cada vez peor, y es imposible atajarlo con una lineal por arriba y una lineal por abajo. Entonces, si es una relación bien sutil, pero si tiene derivada, si la función es de clase es derivable con derivada continua, es básicamente esta propiedad que dice aquí. Lo que digo aquí es lo siguiente: si la derivada está acotada, por ejemplo, si la función derivada es continua, en un intervalo acotado lo puedo acotar con una constante universal, entonces va a ser Lipschitz. ¿Sí? Pero hay ejemplos de funciones que no son diferenciables, por ejemplo el módulo, que igual son Lipschitz. Es una familia rara de funciones. ¿Ok? Ok, ya estoy demorando mucho. Más preguntas, pero vale la pena porque esta es la parte que cuesta. ¿Profe? Sí, Entonces, por eso como que el razonamiento de la derivada, las funciones tienden a cero, porque se hace como más empinada la pendiente para ver si calza en la función. claro. Ahora eso puede pasar en cualquier punto, ¿eh? Por ejemplo, cuando la función tiene una punta, la función módulo tiene una punta, ¿cierto? Digámoslo así. Pero, piénsalo así, si claro, no es diferenciable porque uno puede pasar infinitas rectas tangentes aquí en esta punta. Pero no cualquiera, por ejemplo, esta que está aquí, no me sirve porque pasa entre medio del gráfico de la función, digamos, lo queda siempre por debajo. Por eso se define el intervalo. Sí, porque, por ejemplo, esa misma función, raíz de x, por ejemplo, esa función es Lipschitz en el intervalo 1, 2. Y es fácil verlo, fíjate. Yo tomo f de x igual raíz de x, pero en el intervalo en i igual 1, 2. En cierto sentido, estoy lejos de la zona donde tengo problema, que es en 0. Y fíjate, lo puedo hacer con el teorema por los medios. F de x menos f de y dividido por x menos y es igual a 1 partido por 2 veces raíz de chi, con chi en básicamente 1, 2. Estoy tomando x y en 1, 2. Estoy tomando cualquier par de puntos aquí. ¿Ya? El teorema del valor medio me dice que el chi está entre medio de x e y, en particular está en 1, 2. Tomo módulo aquí. ¿Cuánto es lo más grande que puede ser esto? Es cuando esto es lo más chico, y esto es lo más chico en 1. Así que esto es menor o igual que un medio. ¿Ok? Entonces, de aquí obtengo que f de x menos f de y es menor o igual que un medio. Perdón, se me fue el espacio aquí. Menor o igual que un medio x menos y cuando pasé multiplicando para allá. Entonces la raíz es Lipschitz en el intervalo 1, 2, pero no es Lipschitz en el intervalo 0, 1, porque el problema está aquí, el 0. Aquí es donde las derivadas se empinan demasiado. Aquí no, aquí están controladas. ¿Sí? Entonces, esa es mi sugerencia. Deriven
va a ser derivable. Se fijaron que el ejemplo del módulo es un poco capcioso, pero en las funciones que son derivables, deriven y ven y acoten la derivada. Si la derivada puede ser acotada, entonces Lipschitz, inmediatamente. Que por ejemplo en este caso. Aquí, en el intervalo 1, 2. Karen Rodríguez, profe, si tengo una función exponencial de x, ¿cómo se tomaría? Lo mismo. 13. Tengo f de x igual exponencial de x. Tomo f de x menos f de y partido por x menos y por el teorema del valor intermedio es e de chi. ¿Cierto? Para algún chi. Ya, entonces, si el intervalo es acotado, es muy parecido a lo que pasa en la función x cuadrado. Si el intervalo es acotado, esto está acotado. Una función continua, un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo. Pero si la tomo en R, esto no es Lipschitz. Esto no alcanza a ser Lipschitz. ¿Por qué? Porque esto puede crecer tanto como yo quiera. ¿Sí? En R. Entonces, esta es Lipschitz en intervalo AB finito, pero no es Lipschitz en todo R, no es Lipschitz en todo R. ¿Ok? Ok. Ya, entonces, resumiendo. Dije qué cosa era Lipschitz, qué cosa no era Lipschitz. Di una condición para saber si una función es Lipschitz usando la derivada. De una interpretación, bueno, aquí hice un ejemplo a mano de que de funciones que no son Lipschitz en todo el espacio, para ejemplificar que dónde está definida la función importante, y di una intuición geométrica sobre qué es lo que significa ser Lipschitz y su relación con la derivada, que fue lo que hice aquí. Una cota superior para la derivada. Ok, pero como esta es una clase de Edo, voy a ver el teorema de existencia unicidad, ¿ok? Ya, me falta una última pata, que es para funciones de dos variables. Entonces, definición, función Lipschitz de varias variables, o de dos variables en realidad, seamos más específicos, de dos variables. Entonces ahora voy a considerar una función f de un intervalo, digámoslo así, AB cruz CD, o sea, de dos variables en R. Ya estoy pensando que es una función f de x, y. Entonces vamos a decir que, diremos que f es Lipschitz en su segunda variable. Lo voy a definir exactamente como lo necesito para el teorema, en su segunda variable, si f de x, y1 menos f de x, y2 es menor o igual que L y1 menos y2. Para todo x en AB y para todo y1 y 2 en CD. Ya, aquí lo escribí en este sentido porque así lo voy a enunciar más o menos en el teorema, pero estos intervalos pueden ser infinitos, no infinitos, cerrado, abierto, etc. Entonces fíjense que ser Lipschitz para una función de dos variables, ser Lipschitz con respecto solamente a su segunda variable, es que muevo la segunda variable y eso está acotado por un conito, por un módulo. L por un módulo, y L es la constante de Lipschitz, ¿ok? Ok, y entonces uso el teorema. Ya, entonces mañana vamos a ejercitar un poco mejor esto de descubrir cuándo es Lipschitz, ¿ok? Pero voy a enunciar primero el teorema. Ya, teorema de existencia y unicidad.
Profe, Sí, ¿a qué intervalo pertenecía x1 y y1 y y2? al CD, el de la segunda variable. Este es un producto cartesiano. Ok, gracias, profe. Ya, entonces, tenemos existencia unicidad. Entonces vamos a decir, sea f, bueno, voy a tomar x0 y 0 en R2. Esto va a cumplir el rol de la condición inicial. ¿Ya? Tener existencia unicidad se refiere a un problema de valor inicial. Entonces, sea x0 y 0, a y b, dos números positivos, ¿ya? Y f del intervalo, voy a escribirlo así, x0 menos a, x0 más a, cruz, y 0 menos b, y 0 más b en R, o sea, una función de dos variables. Este sería el primer intervalo, cruz el segundo intervalo, una función Lipschitz en su segunda variable. ¿Ok? Entonces, el problema de valor inicial y' igual f de x, y con condición i en x0 igual y0. Fíjense que la condición inicial, x0 igual i en x0 igual y0, tiene relación con dónde está definida la f. Fíjense que es como, puede ser un dibujito, pero es como el punto central del cuadradito donde está definida la f. Entonces este problema de valor inicial tiene una única solución. Tiene una única solución definida en un intervalo x0 menos delta, x0 más delta, con delta mayor que 0, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo así, apropiado, y cuando hablo de apropiado voy a explicitarlo a continuación. ¿Ya? Este es el teorema de existencia unicidad. Entonces, si la función es Lipschitz, el campo de pendientes, el Lipschitz en la segunda variable, entonces este problema tiene una única solución y está definido en un intervalo, ¿sí? Y ese intervalo depende de las condiciones de la f, del a y del b, ¿ya? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces déjeme mostrarle al tiro. Creo que es lo que me parece más interesante ahora. Voy a mostrarle una EDO que no tiene unicidad y vamos a discutir la condición Lipschitz, ¿ya? Entonces, llamémoslo así, voy a partir al revés, voy a partir con el contraejemplo. Llamémoslo así. EDO sin única solución. Y vamos a discutir por qué se da y por qué sucede. Consideramos la siguiente EDO, y' igual a raíz de i, con condición inicial i en 0 igual 0. ¿Ya? Entonces, veré el cable con esa raíz delante, justamente por este ejemplo. Fíjense, este EDO tiene al menos dos soluciones, ¿sí? Este PDI tiene al menos dos soluciones. Y las voy a escribir. I de x igual 0 para todo, bueno, pongamos que x positivo. De hecho, x puede ser todo, no, en este caso x puede estar en R. I de x igual 0. Claramente es solución, ¿cierto? Y en 0 vale 0, entonces cumple la condición inicial.
y la derivada de una constante es 0, entonces esto me queda 0 al lado izquierdo, y la raíz de 0 es 0, entonces me queda 0 al lado derecho. Entonces es solución de este problema de valor inicial. Esa es la primera. Pero la otra, fíjense, es la función y de x definida por parte, un cuarto x cuadrado si x es mayor o igual que 0, y 0 si x es menor que 0. Voy a hacer el calculito. Ya, cuando x es 0, es similar, cuando x es negativo, esto es similar a esto, al análisis que hice, ¿cierto? La derivada de 0 es 0, y la raíz de 0 es 0, y bueno, esto puse el 0, aquí fíjense que en 0 esta cosa es continua, de hecho es diferenciable en 0, a pesar de que se describe por parte. El valor en 0 vale 0, así que satisface la condición inicial. Ahora, ¿qué pasa si x es positivo, estricto? Calculo y prima. Entonces, cuando x es positivo, y prima de x es igual a un cuarto por 2x, es decir, un medio x. Y si yo calculo la raíz de y de x, es la raíz de un cuarto x cuadrado, es decir, un medio x, es decir, son iguales. Entonces, el lado izquierdo de la EDO me dio un medio x, y el lado derecho de la EDO me dio un medio x, o sea, satisface la EDO. Y por supuesto que esta función es distinta a esta. Entonces en este caso tengo dos soluciones. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿por qué no aplica el teorema? Porque esta función que está aquí, digámosle f de x, y igual a raíz de y, no es Lipschitz en 0. Estoy tomando justo 0 en la condición inicial. ¿Se fijan? Entonces la condición Lipschitz es una condición suficiente para tener unicidad, existencia y unicidad. La verdad es que si uno mira, la demostración de este teorema está fuera del alcance de este curso, o sea, me demoraría 2 clases en hacerla y no se entendería nada porque yo tampoco la entiendo perfectamente. Pero uno se puede dar cuenta en la demostración que para la existencia, que este es un teorema de existencia y unicidad, para la existencia uno puede relajar un montón esta hipótesis. Puede poner una f continua, no necesariamente Lipschitz. Pero la unicidad requiere fuertemente de la condición Lipschitz, y aquí es donde se puede ver. Tengo un ejemplo donde no tengo la condición de Lipschitz en la segunda variable para la f, y pierdo la unicidad. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Profe? Sí. Entonces, para que la condición no ocurra, la solución no tiene que ser única. No, yo lo que te digo, si tu campo de pendientes f es Lipschitz en la segunda variable, el teorema te asegura que hay una única solución. ¿Sí? Alrededor del punto. No te digo ahí en todos lados, te digo por lo menos hay un intervalito alrededor del punto de la condición inicial donde la solución no hay una, hay solamente una, hay una solución y hay una sola. Pero si tu campo de pendientes no cumple la condición Lipschitz, ten cuidado, porque puede pasar que no haya solución única. No es una condición necesaria, es una condición suficiente esta de Lipschitzianidad. ¿Ok? Y aquí te mostré un ejemplo. Te mostré un ejemplo de un campo de pendientes que no es Lipschitz y se porta mal. Tiene varias soluciones. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Me responde tu pregunta? Ahora, también hay ejemplos raros en los que tengo un campo de pendiente que es Lipschitz, pero la solución es única. ¿Por qué? Eso puede pasar, porque la condición es suficiente, no necesaria. ¿Ya? Si es Lipschitz, hay unicidad. Pero si no es Lipschitz, puede pasar cualquier cosa. P implica Q. Falso implica verdadero. ¿Sí? ¿Ya? Yo le estoy dando aquí, esta herramienta es cuando ustedes pueden asegurar unicidad de la solución.
¿Y por qué es importante unicidad en la solución? Porque uno puede aplicar métodos iterativos numéricos para encontrar la solución vía computador, básicamente. ¿Sí? El computador no va a quedar haciendo un loop. Si uno tiene una ecuación que no tiene unicidad, por ejemplo esta, ¿cómo el computador discrimina cuando las dos soluciones encuentran? Puede quedar haciendo su loop, buscando esta, buscando esta, buscando esta, buscando esta. Básicamente. ¿Eh? No estoy haciendo una clase de programación, lo que estoy diciendo es que unicidad asegura factibilidad de esquemas numéricos, de algoritmos. ¿Sí? Y de hecho la demostración, si ustedes miran el apunte que escribimos, la demostración es vía un esquema de aproximación. ¿Ya? Entonces, Lipschitz implica existencia y unicidad. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya. Creo que Sí, dígame. Estoy escuchando. no, decía que creo que no hay más preguntas. Ya. Ya, entonces voy a concluir esta clase, porque nos quedan 20 minutos, ¿no? Voy a concluir esta clase enunciando el teorema de existencia de unicidad global. ¿Ok? Ya, el teorema de existencia de unicidad global me va a decir cuándo yo tengo existencia en todo R, básicamente. ¿Ya? Entonces voy a tomar F de R cruz R en R, ¿ya? De R2 en R, ¿sí? Lipschitz con respecto a su segunda variable, aquí voy a ser explícito, en todo R2. ¿Ya? Entonces, el PBI I' igual f de xi, sujeto a la condición I en x0 igual I0, tiene una única solución, definida en todo R para cualquier condición inicial x0 y 0. Ya, entonces le voy a dar un ejemplo. Creo que esto voy a usar el mismo del apunte, voy a usar el mismo archivo del apunte para que lo miren. Por ejemplo, ok, claro. Entonces, demuestre que el problema de valor inicial I' igual seno cuadrado de I sobre 1 más X cuadrado con condición I en 0 igual 1, no, igual 0, tiene una única solución. Definida en todo R. Ok, ya, con esto vamos a concluir.
Este es como ejercicio de evaluación, digamos, ¿sí? Ya, entonces si me piden probar de que tiene solución única definida en todo R, entonces huele a teorema de existencia de unicidad global. ¿Ya? Entonces, ¿quién es f de x, y aquí? F de x, y aquí es seno cuadrado de y sobre 1 más x cuadrado. Entonces tengo que verificar la condición de Lipschitz, o se llama uniforme Lipschitz, es decir, en todo R sobre la f, con respecto a su segunda variable. ¿Ya? Entonces, voy a calcular la derivada con respecto a y de esta función, ¿sí? Lo que le llaman derivada parcial. Se me olvidó definirla en esta clase, voy a volver con eso, pero básicamente la técnica para descubrir cuando una función es Lipschitz usando la derivada se adapta a las funciones de dos variables, simplemente derivando con respecto a y, con respecto a su segunda variable. ¿Okay? Entonces, si yo derivo con respecto a y esto, derivo f con respecto a y, esto derivada parcial, esto simplemente deriva con respecto a y, ¿cómo me queda? Esto me queda derivada... bueno, una cosa antes de partir el ejercicio. Nunca voy a poder resolver explícitamente esto. No tiene fíjense que no tiene ninguna propiedad distante. No es separable, no es lineal, por supuesto, no es homogénea, no es Bernoulli, y si alguien pide un cambio de variable adecuado, bueno, me lo cuenta porque yo no lo veo. ¿Sí? O sea, no hay técnica para resolver esto. ¿Ok? Ya, entonces, pero me piden hablar algo de esta ecuación. O sea, a mí me pasa un problema y yo tengo que ser capaz de decir algo, no puedo quedar así como con las manos mostrando las palmas. Entonces, lo que voy a hacer es decir por lo menos, mire, no puedo resolver esto a mano, y seguramente nadie puede resolverlo a mano, vamos a tener que recurrir a un computador, pero para recurrir a un computador primero tengo que asegurarme de que el computador encuentre algo, ¿ya? Es decir, encuentre la solución que hay unicidad, ¿sí? Entonces, yo esto sí lo puedo hacer a mano, derivar con respecto a y la f. Derivo, voy a ir rápido, esto me queda 2 veces seno de y partido por 1 más x cuadrado, por la derivada del seno que es coseno de y partido por 1 más x cuadrado de la cadena, por la derivada de lo de adentro, con respecto a y. Con respecto a y. Entonces me queda 1 más x cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora tomo el módulo de la derivada parcial con respecto a y. Derivar con respecto a y simplemente. Entonces esto me queda 2, ¿cierto? El módulo se corta bien con el producto, con ese producto, con ese producto. 2 seno de y partido por 1 más x cuadrado, módulo de coseno de y partido por 1 más x cuadrado, por módulo de 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero esto es menor que 1, esto es menor que 1, y aquí, como el numerador, perdón, el denominador es más grande que el numerador, entonces esto también es menor que 1. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y, o sea, derivada con respecto a su segunda variable, es menor o igual que 2. Entonces, usando el teorema del valor medio, con respecto a la segunda variable, concluyo que f de x menos f de y, perdón, esta cosa tiene dos variables, f de x, y1 menos f de x, y2, es menor o igual que 2, que está dado por este numerito que está aquí, y 1 menos y2. Es decir, esto para todo x, para todo y1 y para todo y2. ¿Ok? Por lo tanto, f es Lipschitz en R2 de constante L igual a 2. ¿Ok? Así es como se resuelve este ejercicio. Hay que derivar parcialmente con respecto a la segunda variable y encontrar una cota global. Fíjense que esto no depende, fíjense que este 1 no depende ni de x ni de y, este 1 no depende ni de x ni de y, y este 1 no depende de x.
porque esto siempre es más grande, lo que está abajo siempre es más grande que lo que está arriba, entonces esto es más chico que 1. Y ese 2, bueno, salió del cuadrado. Entonces el teorema me asegura luego, teorema de existencia de unicidad asegura una única solución para y' igual seno cuadrado de i sobre 1 más x cuadrado con condición inicial y en 0 igual 0. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. El hecho de ocupar el Lipschitz para buscar la existencia de unicidad es porque de alguna manera el Lipschitz acota en ese punto a la función, o es que en esa parte de esa relación no me quedó muy clara. Es difícil de verlo porque la demostración se usa de manera súper intrincada la constante Lipschitz. Mañana voy a hacer una explicación un poco más detallada de lo que pasa, ¿ok? Mañana les voy a hablar un poquito más de qué significa geométricamente. No puedo hacer la demostración. La demostración es larga y hay elementos matemáticos que no están al alcance de este curso. Lo único que yo les digo, lo único que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, voy a verificar la condición Lipschitz. Se verifica la condición Lipschitz, entonces puedo asegurar la existencia de unicidad. ¿Ok? Mañana voy a explicar un poquito mejor qué significa o qué es lo que pasa. Diego Soto pregunta, entonces, ¿de qué sirve en este caso que I0 vale 0? Aquí ahora voy. Fíjense en esto. En este caso, fíjense, voy a tomar I de X, la función constante igual a 0. ¿Ok? Fíjense, ¿cuánto vale I'? Voy a tomar I en 0 igual a 0. Por supuesto que satisface la condición inicial. ¿Sí? ¿Cuánto vale I' de X? Vale 0. ¿Cierto? Y si yo evalúo esa función aquí, me queda seno cuadrado de 0 sobre 1 más x cuadrado. Esto es seno cuadrado de 0. Esto es 0. Entonces, esta ecuación que se ve horrible, que es un monstruo, que no tiene método, tiene como única solución a la función constante igual a 0. ¿Ya? Era parte de la segunda, es parte de la segunda, o sea, claro, es la segunda parte del problema, la condición inicial. Aquí no se ve, fíjate que, ¿por qué no se ve esto de la condición inicial? Porque en el caso del teorema de existencia de unicidad global, el problema de valor inicial tiene solución única para cualquier parte de condiciones iniciales. Aquí está. ¿Ya? Esto de la condición inicial cobra mucha más relevancia en el teorema de existencia de unicidad, ¿cómo decirlo? Local, o el teorema de existencia de unicidad versión 1, digámoslo así. Y eso también lo voy a explicar mejor mañana. Entonces voy a anotar al tiro qué es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver por qué Lipschitz. ¿Sí? Y está en el apunte, lo pueden mirar un poquito lo de la condición Lipschitz, la parte de unicidad. Y, claro, versión local, versión 1 del teorema, que tiene que ver la condición inicial. Eso lo voy a ver. Sí, va a ser interesante cuando lo vea con ejemplo, que también está en el apunte, con el ejemplo I' igual a I cuadrado. Que voy a revisitar eso mañana. ¿Ok? Entonces, para contestar la pregunta de Diego, en el teorema de existencia y unicidad global, no importa, diría nada la condición inicial, porque si la función es Lipschitz global, en todo R cruz R, entonces yo puedo resolver este problema para cualquier par de condiciones iniciales. Pero en la versión local, en la versión 1, hay que tener un poco cuidado. ¿Ok? ¿Más preguntas?
No sé qué opera hoy. Parece que no hay más preguntas. Ok. Ya, nos vemos mañana entonces 9:40, ¿no? 9:40. Ya. Sí, profe. Mañana continuamos con, digamos, dar un poco más de intuición de esta misteriosa condición Lipschitz y ver unos ejemplos más de aplicaciones y el juego de ejercicio, ¿ok? Ok. Ya. Buenas tardes. Profe, ¿podría poner para la próxima, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Podría correr la vía para la próxima, porfa? Correr la diapo, ¿cómo eso? No entiendo. La lámina 18 en vez de la 17. No entiendo. Disculpen. De nuevo. La 18. Se refería a cambiar la lámina, pero no sé a cuál. Gracias. Esto va grabado, ¿no? Está siendo grabado. ¿Han visto los videos? Bueno, para que avisen a los que no están, bueno, y si quieren revisitar las explicaciones de nuevo, ¿ok? Yo sé que es una lata volver a tener una clase de nuevo, pero está todo ahí, va a estar todo ahí. Profe, Sí. si no, ¿usted sube los videos, o sea, sus clases a YouTube o algo así? Sí, pues en el Moodle está el link. Eso es para todas las secciones. Todas las secciones pueden En acceder. el Moodle hay una parte que dice clases. Hay una Ahí está la- pestañita que dice clases en mayúscula. Ya, Ahí ahí lo voy a revisar. están todas, no van a estar solamente las mías, sino que las de todas las secciones. Ah, ya. Pues si Ya, quieren gracias. ver otra idea, si es que saben de que un compañero de otro paralelo dice, oye, aquí la profesora explicó mejor, pueden, para que vayan. Voy a subirlo hoy, yo creo, Fabián. ¿Bien? Ya, me despido, buenas tardes. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao. Chao, que tenga buen día. Gracias. Chao.